La Biblia narra que Juan, uno de los discípulos de Jesús, fue encarcelado por proclamar el Evangelio. Su confinamiento se llevó a cabo en la isla de Patmos, ubicada en lo que entonces se conocía como Asia Menor, hoy parte de Turquía. Fue en ese lugar donde el Espíritu Santo de Dios lo envolvió y le reveló una visión que quedó plasmada en el libro de Apocalipsis. Este texto, el último de las Escrituras, relata eventos sobre el fin de los tiempos, la segunda venida de Cristo, la derrota definitiva de Satanás y el juicio final, donde la humanidad será evaluada y conocerá su destino eterno. En esta ocasión, sin embargo, nos centraremos en el capítulo 13, que describe la aparición de dos bestias durante el período de la Gran Tribulación. Seguramente has oído hablar de estas figuras, ya que incluso quienes no son cristianos han escuchado mencionar a las bestias del Apocalipsis, ya sea a través de películas, libros o relatos populares. No obstante, pocas personas saben que estas dos criaturas son distintas entre sí, una surge del mar y la otra de la tierra. Esto ha generado confusión sobre su significado, por lo que hoy te explicaré quiénes son y cuál es su papel en el desenlace de los tiempos, basándome exclusivamente en la palabra de Dios y no en interpretaciones ficticias. Comencemos revisando lo que el apóstol Juan escribió en Apocalipsis 13 acerca de la primera bestia. Vi surgir del mar una bestia con 10 cuernos y 7 cabezas, y en cada cuerno llevaba una diadema, y en cada cabeza tenía un nombre blasfemo. La bestia que vi era semejante a un leopardo, pero con patas como de oso y boca como de león. El dragón le otorgó su poder, su trono y gran autoridad. Una de sus cabezas parecía haber sufrido una herida mortal, pero esta fue sanada. Todo el mundo se maravilló, y siguió a la bestia. El símbolo más característico de esta bestia son los cuernos, que en la Biblia representan poder y autoridad, especialmente en el contexto del final de los tiempos. Este ser había sido mencionado previamente por el profeta Daniel en el Antiguo Testamento. En mi visión nocturna, vi un cuarto animal, espantoso, aterrador y extremadamente fuerte. Tenía grandes dientes de hierro con los que trituraba y devoraba a sus víctimas, y pisoteaba lo que quedaba. Era diferente de las demás bestias anteriores, y tenía 10 cuernos. Los estudiosos afirman que la primera bestia simboliza a los gentiles, es decir, las naciones no judías que, aunque mencionadas como descendientes de Abraham, no reconocieron a Cristo como el Hijo de Dios. La descripción de esta criatura, semejante a un leopardo con patas de oso y boca de león, es un lenguaje simbólico. En realidad, la primera bestia será un hombre gentil extremadamente poderoso e influyente, capaz de persuadir a multitudes mediante su discurso. Este poder le será concedido por el dragón, es decir, Satanás. Esta figura, identificada como el Anticristo, será vista como el hombre más sabio y carismático de la historia. Su influencia lo llevará a convertirse en el líder supremo sobre todas las naciones. Sin embargo, una vez que alcance este dominio, revelará su verdadera naturaleza, blasfemará contra Dios. Perseguirá a los santos y causará gran aflicción. Así, lo que inicialmente será visto como una era de esplendor y alegría, se transformará en un periodo de sufrimiento y dolor, características propias de las obras de Satanás. Más adelante, a partir del versículo 11 del capítulo 13, Juan describe la visión de la segunda bestia. Después vi otra bestia que surgía de la tierra. Tenía 2 cuernos como de cordero, pero hablaba como un dragón. Ejercía toda la autoridad de la primera bestia en su nombre. Y hacía que la tierra y sus habitantes adoraran a la primera bestia, cuya herida mortal había sido sanada. Realizaba grandes señales, incluso hacía descender fuego del cielo ante los hombres. Esta segunda bestia también tendrá gran autoridad y realizará milagros en nombre de la primera. Se la identifica como el falso profeta, un líder religioso que surgirá de Israel. Su misión será engañar a la humanidad, promoviendo la adoración hacia la primera bestia y obligando a las personas a recibir una marca en la mano derecha o en la frente. Sin esta marca, nadie podrá comprar ni vender. Sin embargo, el dominio de estas dos figuras no será eterno.
En Apocalipsis 19, Juan narra cómo Jesús regresará con gloria y poder para derrotarlas. Entonces vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. Pero la bestia fue capturada, y con ella el falso profeta, que había realizado señales en su nombre. Los dos fueron lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. El Evangelio advierte que el fin de los tiempos estará marcado por el engaño. Antes del surgimiento del anticristo y del falso profeta, muchos se presentarán como grandes hombres de Dios, seduciendo a las personas con falsas maravillas y doctrinas. Jesús advirtió: «Cuidaos de que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos». Aunque estos falsos líderes aparenten amor y realicen milagros, su propósito será desviar a los creyentes. Sin embargo, aquellos que confían en Dios no tienen razón para temer, pues Jesús prometió cuidar de ellos y guiarlos hacia la victoria final. La Biblia nos invita a no vivir con miedo, sino con esperanza en el retorno de Cristo, quien traerá paz eterna y derrotará al mal para siempre. Mantente vigilante, ora y fortalece tu fe, porque los tiempos finales serán desafiantes, pero la promesa de vida eterna brilla con una luz que ninguna oscuridad puede apagar. A medida que observamos los acontecimientos que nos rodean, la Biblia nos exhorta a mantenernos firmes y atentos a las señales que indican que el tiempo del regreso de Jesús está cerca. Estas señales incluyen guerras, rumores de guerras, desastres naturales, pestilencias, y el aumento de la maldad en el mundo. Sin embargo, Jesús dejó claro que estas cosas son solo el inicio de los dolores, no el fin en sí. En Lucas 21, 25, 27, encontramos una descripción de los eventos que marcarán el clímax de estos tiempos. Habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, angustia entre las naciones, perplejas por el estruendo del mar y de las olas. Los hombres desfallecerán por el miedo y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Estas palabras no buscan infundir temor, sino preparar a los creyentes para enfrentar lo que vendrá con confianza en las promesas de Dios. Las profecías bíblicas son un recordatorio de que nada de lo que sucede es casualidad. Todo está dentro del plan divino. Dios, en su sabiduría, nos dejó instrucciones claras para no ser sorprendidos por estos eventos. Entre las señales destacadas, el aumento de la decepción y las falsas enseñanzas sobresale como un fenómeno alarmante. Falsos profetas y doctrinas engañosas se están esparciendo rápidamente, muchas veces disfrazadas de verdad y promovidas en plataformas influyentes. La Biblia advierte que, en los últimos días, las personas buscarán maestros que les hablen según sus propios deseos, rechazando la sana doctrina. Además, vemos cómo los desastres naturales, las pestes y los terremotos afectan a muchas partes del mundo. Estos eventos, aunque devastadores, son señales que nos recuerdan que vivimos en un tiempo crítico. Incluso en medio de la aflicción, los creyentes tienen la certeza de que Dios está al control. Jesús enfatizó la importancia de estar siempre alerta y en oración. En Lucas 21, 34-36, dijo: «Tengan cuidado, no sea que se carguen vuestros corazones con glotonería, embriaguez y las preocupaciones de esta vida, y aquel día venga sobre vosotros de repente como un lazo. Porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Velad pues, en todo tiempo orando, para que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre». El llamado a vigilar no es solo una advertencia, sino una exhortación a vivir en santidad, alejados de las distracciones del mundo y enfocados en lo eterno. Es un recordatorio de que no debemos permitir que los afanes de la vida nos desvíen de nuestra preparación espiritual. La Biblia también revela que el regreso de Cristo será como un ladrón en la noche, inesperado y repentino. Nadie sabe el día ni la hora, pero aquellos que permanecen atentos no serán tomados por sorpresa. En 1 Tesalonicenses 5:2-4, Pablo escribe:
Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando digan, paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Pero vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Este mensaje nos anima a mantenernos enfocados en las promesas de Dios y a no sucumbir al temor. Sabemos que, aunque los tiempos finales estarán marcados por el caos, Jesús es nuestra roca y refugio. En Él encontramos protección y fortaleza. El Salmo 34:7 nos asegura: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los libra. Esta imagen de un ángel protector nos recuerda que no estamos solos. Dios envía a sus mensajeros celestiales para cuidar de aquellos que le temen y le honran. Su protección no es solo física, sino también espiritual, asegurándonos que, pase lo que pase, Él está con nosotros. Finalmente, Apocalipsis nos da la promesa más gloriosa de todas, el regreso triunfante de Jesús. En ese día, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es Señor. El fin de los tiempos no debe ser visto como algo trágico para los que aman a Dios, sino como el inicio de una nueva era de paz y justicia. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir con fe, esperanza y expectativa, recordando que las señales son un recordatorio de que la redención está cerca. Mantengámonos firmes, vigilantes y en oración, sabiendo que nuestro Salvador viene pronto. A medida que profundizamos en las Escrituras y reflexionamos sobre las profecías, es vital recordar que el propósito de estas advertencias no es generar temor, sino prepararnos para el cumplimiento del plan divino. Cada señal que vemos en el mundo nos recuerda que el regreso de Cristo es inminente y que nuestra responsabilidad como creyentes es estar listos, mantenernos firmes y ser luz en medio de la oscuridad. La Biblia está llena de promesas que fortalecen nuestra fe y nos aseguran que, incluso en los tiempos más difíciles, Dios permanece fiel a su palabra. En Juan 14:1-3, Jesús nos dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Este mensaje no solo nos da esperanza, sino también un recordatorio de la meta final, vivir eternamente en la presencia del Señor. A pesar de los desafíos, las tribulaciones y las pruebas que enfrentaremos, la promesa de un hogar celestial nos impulsa a seguir adelante. En los últimos días, se intensificará la oposición hacia los valores de Dios. Como menciona 2 Timoteo 3:1-5, la humanidad mostrará características preocupantes. Debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, enemigos de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán su eficacia. Estas palabras describen con precisión el estado actual de nuestra sociedad. Vemos cómo la humanidad se aparta de Dios, abrazando filosofías que promueven el egoísmo, la inmoralidad y la avaricia. Como creyentes, debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones y no dejarnos influenciar por estas corrientes. Es importante también considerar el papel de la Iglesia en estos tiempos finales. Jesús nos llama a ser la sal y la luz del mundo, a llevar esperanza y verdad a aquellos que aún no lo conocen. En Mateo 24:14, Él declara: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Esto nos recuerda que, aunque enfrentemos oposición, nuestra misión de compartir el evangelio es crucial. Cada vez que testificamos de Cristo, contribuimos al cumplimiento de esta profecía, acercando un poco más el día de su regreso. Asimismo, debemos ser conscientes de las distracciones que podrían desviarnos de nuestra fe.
La Biblia advierte contra los falsos maestros y profetas que buscarán engañar incluso a los escogidos. En Mateo 24:24, Jesús dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Por ello, es esencial que tengamos discernimiento espiritual, basándonos en la palabra de Dios y en la guía del Espíritu Santo para no ser llevados por doctrinas erróneas o enseñanzas que se apartan de la verdad. Mientras tanto, los acontecimientos mundiales continúan desarrollándose de acuerdo con las profecías bíblicas. Lucas 21:28 nos da una instrucción clara. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Esta afirmación nos llena de esperanza y nos anima a mantener una perspectiva eterna. Aunque los eventos puedan parecer abrumadores, sabemos que Dios tiene el control absoluto. Él nos ha dado promesas de protección y fortaleza, asegurándonos que nunca estaremos solos en medio de las pruebas. En Romanos 8:37-39, Pablo nos recuerda que nada puede separarnos del amor de Dios. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Este pasaje es un ancla para nuestras almas en tiempos de incertidumbre. Aunque el mundo esté en caos, nuestra posición en Cristo es segura e inamovible. La promesa de su amor eterno nos fortalece para enfrentar cualquier circunstancia con confianza. El llamado a mantenernos alertas también implica que nos comprometamos a una vida de oración continua y una relación más profunda con Dios. La oración no es solo un acto de comunicación, sino un arma poderosa que nos capacita para resistir al enemigo y permanecer firmes en la fe. Efesios 6:18 nos exhorta a orar en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velar en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Este consejo no solo es una guía para nuestra vida espiritual, sino también una estrategia para fortalecer a la comunidad de creyentes. A través de la oración, intercedemos por nuestras familias, nuestras iglesias y el mundo entero, confiando en que Dios escucha y responde conforme a su voluntad. La Escritura nos revela que el Señor no demora su regreso sin razón. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 9, se explica: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta paciencia divina nos muestra el corazón amoroso de Dios, que desea que todas las personas tengan la oportunidad de arrepentirse y recibir la salvación. Por lo tanto, mientras aguardamos su venida, debemos esforzarnos por compartir el Evangelio con quienes aún no lo conocen, cumpliendo con el mandato de hacer discípulos en todas las naciones. Además, es crucial que no permitamos que el miedo paralice nuestro espíritu. Como hijos de Dios, estamos llamados a vivir con gozo, incluso en medio de la adversidad. Filipenses 4:4 nos exhorta: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Esta alegría no depende de las circunstancias, sino de la certeza de que Dios está con nosotros. Su presencia es suficiente para llenar nuestros corazones de paz, independientemente de lo que ocurra a nuestro alrededor. Mientras observamos el cumplimiento de las profecías, debemos recordar que estos eventos son parte del plan soberano de Dios. Él está preparando todo para la culminación de su propósito eterno, el establecimiento de un nuevo cielo y una nueva tierra donde habitará la justicia. Apocalipsis 21:4 nos da un adelanto de esta gloriosa realidad. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Este es el futuro que nos espera, un lugar donde el pecado y el sufrimiento ya no tendrán poder, y donde viviremos eternamente en la presencia de nuestro Salvador.
Mientras tanto, el mundo continuará experimentando los dolores de parto que anuncian la venida del reino de Dios. Sin embargo, como creyentes, debemos recordar que no somos espectadores pasivos. Estamos llamados a ser embajadores del cielo, llevando el mensaje de esperanza y reconciliación a un mundo que desesperadamente lo necesita. Con cada día que pasa, el regreso de Cristo se acerca más. Esto debería motivarnos a vivir vidas santas, dedicadas y llenas de propósito. Como dice Primera de Pedro 1, 13 al 16, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios, y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. La santidad no es un ideal inalcanzable, sino un estilo de vida que refleja nuestra relación con Dios. Al buscar su voluntad, renunciamos a los deseos del mundo y nos alineamos con su propósito eterno. Así que, amados en Cristo, no se dejen llevar por el pánico ni la confusión. Las señales del fin son un recordatorio de que nuestra redención está cerca. Permanezcan firmes, vigilantes y llenos de gozo, sabiendo que el Rey viene pronto. Y cuando llegue ese día glorioso, seremos recibidos con las palabras más hermosas que jamás podríamos escuchar. Finalmente, el libro de Apocalipsis concluye con una de las declaraciones más hermosas y esperanzadoras de las Escrituras. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22, 20. Esta declaración es un recordatorio constante de que, aunque enfrentemos desafíos, el regreso de Cristo es seguro. Mientras esperamos ese día glorioso, debemos vivir con fe, esperanza y amor, reflejando la luz de Cristo en todo lo que hacemos. Así que, querido hermano y hermana, no temas los tiempos finales. En lugar de ello, abraza las promesas de Dios, vive con expectación y mantente firme en tu fe. Porque en Cristo tenemos la victoria asegurada, y en Él encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. La victoria en Cristo es la certeza que nos permite enfrentar el presente con valentía y esperanza. Los tiempos que se avecinan no son motivo de desesperación para quienes confían en el Señor, sino una oportunidad para reafirmar nuestra fe y ser testigos de su poder transformador. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Amén.